Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer, le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Qué maravilloso es el Evangelio, desde donde se sacan esas lecciones maravillosas para la vida de cada uno de nosotros. Por eso digo que este Evangelio, igual que todos, es maravilloso. Y viene a decirnos: no presumas la credencial de hijo de Dios. A veces nosotros en la vida nos gusta que hablen bien de nosotros, ¿a quién no? Y por tanto, pues muchísimas veces presumimos nuestra credencial. Y digo que presumimos la credencial de hijo de Dios. Me acuerdo que estaba un día discutiendo con una persona que estaba fuera de la iglesia, insistiendo en que quería vender. Y además estaba vendiendo comida en miércoles de ceniza. Así es que le estaba diciendo que no era lo mejor, que por favor si se podía retirar de ahí y que supiera obedecer. Y entonces vino a decirme: oiga, pero usted que es sacerdote, y además parece que no lo es, porque no me deja ganar un poquito de dinerito para poder sobrevivir. Todos somos hijos de Dios. Y en eso que me dice, todos somos hijos de Dios, se me ocurre decirle de una manera espontánea: es verdad lo que dices tú. Todos somos hijos de Dios. Pero ¿es que Dios tiene cada hijo? Y digo Dios tiene cada hijo porque a veces nosotros queremos sacar todo lo que queremos diciendo que somos hijos de Dios, pero a veces no nos comportamos como reales hijos de Dios. Y el Evangelio de hoy empieza a decirnos: el oficial romano viene a suplicarle a Jesús si por favor le cura un criado. Fíjate que un oficial romano, es decir, alguien que no es judío, viene a pedir la curación de alguien que no es su hijo. Estamos hablando de un criado. Ni siquiera estamos hablando de alguien que está a su cargo desde el punto de vista del puesto como oficial romano. De un criado. ¿Qué tendría este criado que precisamente el oficial romano se movió rápidamente para suplicarle a alguien que verdaderamente podía curarlo para que lo curara? A mí me parece que este oficial romano ya revela, por este mismo hecho, un grande corazón, preocuparse por los demás. De hecho, el Evangelio nos dice que estimaba mucho a este criado. Este oficial romano quería mucho a Cafarnaún, al pueblo donde estaba. Les había construido la sinagoga. Era alguien de corazón grande. Por tanto, no importaba si era o no era judío. Importaba el corazón. Este oficial romano no vino a presumir que era hijo de Abraham, o hijo de Isaac, o hijo de Jacob. Simplemente dijo: ¿podías curarme a mi criado? Pero además, este oficial romano
Escuchemos el corazón de Él en esa frase que dice: yo no soy digno de que vengas a mi casa. Bastaría con que tú digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Hermosas palabras que nosotros seguimos repitiendo en cada misa cuando estamos para recibir a Jesús. Yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una sola palabra bastará para sanarme. Una frase humilde y sencilla, una frase de un corazón que vale oro. Este es el corazón de este oficial romano. Por tanto, no enseña más que lo que es. ¿Así somos nosotros? Yo creo que si cada uno de nosotros nos ponemos delante del espejo y nos miramos y nos comparamos con la personalidad de este oficial romano, nos quedamos pero muy cortos. Por tanto, ya tenemos un ejemplo, el ejemplo y el testimonio de una humildad y de una sencillez y de un espíritu abierto para pensar más en los demás que en sí mismo. Lecciones maravillosas de alguien que todavía no conoce a Cristo, pero que en el corazón, podríamos decir, ya tiene la apertura para conocerlo y para amarlo. ¿Y nosotros que tenemos a Cristo? ¿Por qué a veces entonces no lo conocemos y no lo amamos? O mejor dicho, a lo mejor sí lo conocemos un poco, pero superficialmente, y no lo terminamos de amar. ¿Por qué? Porque ahí está, en la superficie. Presumimos nada más que somos seguidores de Cristo. Presumimos nada más que somos hijos de Dios. Pero, ¿cómo nos comportamos? Jesús se admira de la maravilla de corazón que tiene enfrente, la de este oficial romano. Los humildes siempre golpean el corazón de Dios. Le arrancan todo lo que necesitan. Fíjate nada más qué lección nos da este oficial romano. Le arranca la curación de su criado solo porque tiene un corazón humilde. ¿Cuántas veces nosotros precisamente no alcanzamos de Dios las cosas que queremos? Por eso, porque vamos reclamando y no tenemos el corazón tan humilde y tan sencillo como para decirle: si tú quieres, Señor, que se haga según tu voluntad en mi vida, que de verdad lo que tú quieras es lo que yo gozo. Por eso Jesús le dice: que se haga como tú quieras, que se haga y se cumpla lo que tú has creído. ¿Podemos nosotros también esperar que Cristo diga lo mismo de nosotros, que se haga lo que tú crees? Quizá muchas veces Jesús no lo dice porque precisamente nosotros no tenemos esa grande fe como para decirle al Señor: creo, no me lo merezco, pero creo. No te lo mereces, pero crees. Y cuando tú dices no te lo mereces, pero crees, entonces el Señor dice: yo te lo doy, aunque no te lo merezcas. Precisamente porque crees, precisamente porque esperas, precisamente porque amas en tu capacidad de amar, aunque no merezcas lo que me pides, o aunque no merezcas lo que necesitas, yo te lo doy. Así es Dios con los corazones, que no presumen credencial de hijo, pero tratan de vivir como hijos. Por eso, qué importante es que aunque no tengas credencial de hijo de Dios, aprendas a comportarte como hijo de Dios. Aunque no seas más que un oficial romano, si tienes el corazón de hijo de Dios, ya el Señor te premia. Y esto es lo que aprendemos de este ejemplo de este oficial. Vivir como hijo de Dios, aunque a lo mejor ni lo pueda presumir, o todavía ni lo sea, o a lo mejor estoy muy lejos de serlo. Tú y yo tenemos que aprender, porque a veces presumimos ser hijos de Dios. Yo lo digo, podemos presumir ser sacerdotes, podemos presumir ocupar un puesto en la iglesia, podemos presumir ser del grupo de los consejeros del sacerdote, podemos presumir muchas cosas, pero yo creo que ninguna de las cosas que podemos presumir, por ellas somos grandes. ¿Realmente vamos a ser grandes como este oficial romano? Solamente por no intentar ni siquiera presumir lo poco que somos. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que sane mi siervo. Hermoso ejemplo, motivador, comprometedor, porque cuando tú dices: yo no soy digno de que entres en mi casa, ¿de verdad lo sientes? O a lo mejor nada más lo dices de boca para afuera. Yo me atrevo a decirlo por ti y por mí desde el fondo de mi corazón. Realmente yo no merezco ni siquiera lo que soy, sacerdote, ni siquiera cristiano católico, ni siquiera haber sido bautizado. Puedo decir que es por mérito mío.
Es un regalo de Dios la vida entera, como la gracia de creer, la gracia de esperar, la gracia de amar. Repitamos tú y yo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y lo digo ahora, en este momento, antes también de que llegue el otro momento de la comunión, cuando lo repita: Señor, no soy digno de que entres en mi corazón. Pero una sola palabra bastará para que sane yo, bastará para que empiece a amar, bastará para que empiece a esperar, bastará para que entonces crezca y crezca en mi fe, bastará para que empiece a entregarme de lleno, bastará con una sola palabra tuya para que mi corazón empiece a ensancharse y abrirse a la generosidad y abrirse a la entrega a los demás. Una sola palabra tuya, Jesús, hace grande el corazón que se humilla, el corazón que te acepta, el corazón que empieza a decirte: Señor, enséñame a amarte. Hasta aquí el rato hermoso de este evangelio. Y ahora, miren que el Señor tira, después de poner al oficial romano como ejemplo, tira, como repito, una tremenda pedrada. Y viene a decirnos a ti y a mí que no presumamos la credencial de ser hijo de Dios, ni siquiera presumamos la credencial de ser hijo de Abraham, de ser hijo de Isaac, de ser hijo de Jacob. ¿Por qué? Y dice Jesús: atentos, ustedes pueden ir presumiendo ser hijos de Abraham, ser hijos de Isaac, ser hijos de Jacob, pero estar muy lejos del evangelio. Y Jesús dice: si ustedes son tan presumidos, les van a preceder aquellos que vengan del oriente, aquellos que vengan del occidente, y se van a sentar, dice Jesús, ahí al lado de Abraham. Es decir, sentados con Abraham a su derecha o a su izquierda, habrá gente que ni siquiera nunca fue llamada hijo de Abraham, pero vivió como un hijo de Abraham. Esta es la lección maravillosa: aprender a vivir como hijos de Abraham y a no presumir ser hijos de Abraham. A vivir como hijos de Dios y a no presumir ser hijos de Dios. Porque cuando tú andas presumiendo que eres hijo de Dios, a la mejor vaya hijo de Dios eres tú. Y soy yo, digo yo, no quiero como señalar a los demás y yo no estar incluido. Fíjate que muchas veces a mí me dicen: Padre, usted que es tan bueno, usted que está muy cerca de Dios, pida por mí. Bueno, quién sabe, allá arriba, delante de Dios, se va a descubrir si a mí me toca estar al lado de Abraham o no, y si mi vida era de acuerdo para estar ahí al lado de Abraham o no. Y la única cosa que hay que hacer, Jesucristo nos la señala de una manera muy sencilla: hay que ser hijos de Abraham, es decir, hay que comportarnos como hijos de Abraham. En eso este soldado ya lo era, hijo de Abraham, aunque fuera simplemente un oficial romano, porque aún no siendo ni miembro del mismo país, les construyó su sinagoga y los amaba como si fueran de su propia carne, de su propia sangre. Este era un hombre maravilloso, este soldado. Un hombre de corazón, un hombre de pies a cabeza. Y Jesús lo pone como modelo y como ejemplo de nosotros. Y nosotros en la iglesia lo hemos puesto también como modelo al poner las palabras de Él en la Santa Misa. Ahí: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra bastará para sanarme. El Señor puede sanarme en mi orgullo, en mi vanidad, para que yo nunca ande presumiendo mi credencial de ser hijo de Dios, sino más bien mi vida presuma, presente, demuestre que soy hijo de Dios. Y mi vida, con mi humildad, con mi sencillez, con mi obediencia, con mi respeto por los demás, con mi preocupación por los demás, con mi entrega a los demás, con mi desvivirme por los demás. ¡Qué hermoso el ejemplo de Jesús! ¡Qué hermoso el ejemplo de este centurión! ¡Qué hermoso nunca presumir ser hijo de Dios, sino más bien serlo en vida, en palabras, en obras! Pidámosle a Dios esta gracia, Señor, que nunca me deje llevar por la vanidad y el orgullo para andar presumiendo simplemente que soy hijo tuyo, sino que mi vida sea la demostración clara, por mi obediencia, de que soy hijo tuyo de verdad. Te lo pido, Señor, de corazón, a través de mi Madre Santísima, para mí y para ustedes aquí presentes. Amén.